Buen día, a nuestro grupo nos correspondió el tema de experimentos puros. Está conformado por María Consuelo Castellanos, Ivana Isabel Ortiz y quien les habla, Kerly Vega. ¿Qué son los experimentos puros? Son aquellos diseños que reúnen dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Para esto se utilizan grupos de comparación y equivalencia de los grupos. En estos diseños se puede incluir una o más variables dependientes o independientes. Para esto se utilizan prepruebas y postpruebas. Esta preprueba no tiene como una rigurosidad de aplicación, mientras que la postprueba sí es necesaria para determinar los efectos de las condiciones experimentales de este diseño para investigar este tratamiento experimental. Diseño con postprueba únicamente o grupo de control. En este diseño se incluyen dos grupos. Uno es el que recibe el tratamiento experimental y el otro no lo recibe, el cual llamaremos grupo de control, buscando como resultado pues la ausencia o presencia de la variable independiente que está buscando pues este diseño. Vale aclarar que las personas, sujetos asignados a los grupos, se hace pues de una manera aleatoria para así buscar unos resultados más seguros. También se dice que este diseño puede ampliarse a más de dos grupos, que lo normal es que sean dos grupos, pero ampliándolo se busca así un resultado más fidedigno y seguro. Con preprueba y postprueba y grupo de control. Este diseño, a diferencia del anterior, incorpora la administración de una preprueba en los grupos que componen la misma. Al igual que el anterior, se escogen los sujetos al azar y tienen dos grupos donde a uno se le administra el tratamiento experimental y al otro no. También tiene característica que la postprueba simultáneamente se aplica a estos grupos. ¿Qué ventajas tiene esta? Pues la primera es que la puntuación sirve con fines de control del experimento, pues al compararse se evalúa qué tan adecuada fue la asignación aleatoria. Y en segundo lugar tiene pues otra ventaja que reside en que es posible analizar el puntaje y la ganancia de cada grupo experimental. Este diseño elimina el impacto de todas las fuentes de invalidación interna por las mismas razones que se agrupan en el diseño anterior, que no incluía preprueba. Diseños de 4 grupos de Solomon. En 1949, Solomon propuso un diseño donde se mezclaran los dos diseños anteriores. En este diseño hay dos grupos experimentales y dos grupos de control, formando así 4 grupos, donde solo un grupo de experimentales y un grupo de control se les administrará la preprueba. Adicional a esto, los 4 grupos recibirán la postprueba. Las ventajas de este diseño tienen que ver con que el experimentador tiene la posibilidad de verificar los posibles efectos de la preprueba sobre la postprueba. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Los diseños experimentales sirven más para analizar efectos inmediatos y a largo plazo. Este diseño propone varias postpruebas y una diversidad de prepruebas o postpruebas con repetición de estímulos, con variedad de tratamientos aplicados al mismo grupo y en condiciones diferentes. Esto se le conoce como series cronológicas experimentales. Se aplican a cualquier diseño en el que se efectúe el paso del tiempo, ya que se busca identificar si la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente
tarda en manifestarse. Diseño factoriales. La preparación básica de un diseño factorial consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de otras variables independientes. Los diseños factoriales manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. Los diseños factoriales se utilizan muy a menudo en la investigación experimental. Validez externa. ¿Pero qué es la validez externa? Primeramente, un experimento debe buscar la validez interna, es decir, confianza en los resultados, porque si no, no se logra un experimento puro. La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como otros participantes o poblaciones. Suele responder a la pregunta lo que encontré en el experimento a qué tipo de personas, grupos, fenómenos y situaciones aplica. La validez interna dirige la pregunta inicialmente hacia un experimento determinado, ha demostrado una relación inequívoca. La validez externa dirige una pregunta más amplia, referente al grado con que puedan generalizarse los resultados de un experimento. Por ejemplo, si hacemos un experimento con métodos de aprendizaje y los resultados se pueden generalizar a la enseñanza cotidiana en las escuelas de educación primaria del país, el experimento tendrá validez externa. Fuentes de invalidación externa. Hay diversos factores que llegan a amenazar la validez externa. Entre esos tenemos los más importantes. Primero, interferencia de tratamientos múltiples. La descripción de la amenaza es que algunos tratamientos nulifiquen el efecto de otros. Segundo, imposibilidad de replicar los tratamientos. La descripción de la amenaza es que cuando los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse en situaciones no experimentales. Tercero, efectos de novedad e interrupción. Un nuevo tratamiento puede tener resultados positivos simplemente por ser percibido como novedoso, o bien lo contrario, tener un efecto negativo porque interrumpe las actividades normales de los participantes. Y por último, el experimentador. La descripción de la amenaza es que genera alteraciones o cambios que no se presenten en situaciones no experimentales. Esto nos quiere decir que el tratamiento solamente tenga efecto en la intervención del experimentador. Para lograr una mayor validez externa, es conveniente tener casos o grupos lo más parecidos posibles a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos o en distintos ambientes, hasta donde el presupuesto y el tiempo lo permitan. ¿Cuáles pueden ser los contextos generales de los experimentos? Se distinguen dos contextos generales en los que llega a tomar lugar un diseño experimental: el laboratorio y el campo. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas, en las cuales el efecto de la fuente de invalidación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no interesan. Por el otro lado, los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. La diferencia esencial entre ambos contextos generales es el realismo con la que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente es natural para los sujetos. Si creamos salas para ver televisión y las acondicionamos de tal modo que se controle el ruido exterior, la temperatura y otros distractores, incluimos equipos de filmación oculto y llevamos a los niños para que vean programas de televisión grabados, este es un experimento de laboratorio. Por otro lado, si el experimento se lleva a cabo en un ambiente cotidiano, por ejemplo en su casa, es un experimento de campo. Los experimentos de laboratorio generalmente logran un control más riguroso que los experimentos de campo, pero estos últimos suelen tener mayor validez externa.
Ambos experimentos son deseables. ¿Qué alcance tienen los experimentos y cuál es el enfoque del que se deriva? Primeramente podemos decir que son estudios explicativos que determinan correlaciones. Trata de diseños que se fundamentan en el enfoque cuantitativo y en el paradigma deductivo. Además, se basan en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño concebido con antelación. Y además analizan estadísticamente los resultados fundamentales para lograr objetivos de conocimiento. Simbología de los diseños con emparejamiento en lugar de asignación al azar. Como ya se comentó, otra técnica para ser inicialmente equivalentes a los grupos es el emparejamiento, pero desde luego este método es menos preciso que la asignación al azar. Los diseños se representan con una E de emparejamiento en lugar de una R de asignación aleatoria o al azar, y como lo muestra la siguiente gráfica. ¿Qué otros experimentos hay? Cuasi experimentos. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable que sea independiente para poder observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que por el contrario, dichos grupos ya están conformados previamente antes del experimento. Son grupos intactos, es decir, la razón por la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del experimento. Pasos para un experimento. Bueno, a continuación les mencionaremos los principales pasos que se dan en el desarrollo de un experimento. El paso número 1 es decir cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente al mejor experimento es en el que se incluyen, sino al mayor número de variables. Las variables que sean necesarias son las que se deben incluir para poder aprobar las hipótesis y así alcanzar los objetivos y responder las preguntas de investigación. En el paso 2 es elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. El paso 3, desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. El paso 4, seleccionar una muestra de casos o personas de tipo de perfil que nos interesa. Y el paso 5, en el caso de que sean individuos, deben ser reclutados y esto implica ponerse en contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias, obtener su consentimiento e indicarles lugar, día y hora y la persona con quien deben presentarse. El paso 6 es seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para nuestra hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. El paso 7, planear cómo vamos a manejar los casos o a los participantes. Con personas, elaborar una ruta crítica sobre qué van a hacer desde que llegan al lugar de experimento hasta que se retiran. El paso 8, en el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Y por último, en el paso número 9, aplicar las pruebas cuando las haya, los tratamientos y las pospruebas. Además de esto, se menciona que se resulta conveniente tomar nota del desarrollo del experimento y llevar una bitácora minuciosa de todos los hechos ocurridos.